Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos porque hoy contamos con un gran profesional, es el doctor Joel Arenas Estala. Él les va a platicar un poquito de él antes de comentarles qué tema nos va a platicar el día de hoy. Es médico cirujano por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango. También es especialista en genética médica por la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estancia informativa, bueno, pues esto, formativa, perdón, lo ha tenido en la Unidad de Enfermedades Mitocondriales y Metabólicas Hereditarias en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. También algunos de los estudios actuales, pues es máster en neurometabolismo y biología celular, perdón. Esto por la Universidad de Barcelona en el Hospital Sant Joan de Déu. El cargo actual, le quiero platicar, él es profesor adjunto del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina, el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es médico genetista del Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León. Ustedes saben que ya hemos tenido la oportunidad de contar con especialistas de esta gran Universidad Autónoma de Nuevo León, Eleuterio, específicamente del hospital. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de poder darle la bienvenida al doctor Joel Arenas Estala, quien nos va a hablar acerca de los trastornos de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Ustedes saben que esta es una de las patologías que también tiene que ver con las enfermedades raras o de baja prevalencia o de poca frecuencia, como le llaman, pero no hemos hablado hasta hoy muy puntualmente de esas patologías, por eso es que tenemos la oportunidad de tener esta oportunidad de contar con el doctor Joel. Nos va a platicar más acerca de ello. Muchísimas gracias, doctor Joel, por su tiempo, por su expertise. Dice usted bienvenido y por favor, adelante. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, licenciada. Y pues es un honor, la verdad, que me hayan considerado para dar esta información y espero y les sea de utilidad para todos. Entonces voy a ir compartiendo pantalla. Muchas gracias, doctor. El honor es nuestro y adelante. Gracias. Gracias por la presentación. Yo soy el doctor Joel Arenas Estala y les voy a hablar hoy sobre los trastornos de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, hablando un poco de introducción, pues la mayoría de los ácidos grasos que nosotros consumimos en la dieta habitual son ácidos grasos de cadena larga, generalmente son de cadena par, los más frecuentes son estos que pongo aquí en la imagen, que es C16 y C18. Y prácticamente estos ácidos grasos representan el 80% de las necesidades energéticas después de un periodo de ayuno prolongado, por ahí de las 12 a 24 horas de ayuno. Pero esto puede ser un poco antes de tiempo, bajo ciertas situaciones de estrés metabólico, por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio o tiene alguna infección o fiebre, es cuando empiezan a ser más importantes estos ácidos grasos para la producción de energía. Ya una vez que se hayan acabado o agotado los depósitos de glucógeno, pues entonces las grasas es cuando empiezan a utilizarse para producir energía. Aquí les pongo un esquema en el cual pongo cuál es esta utilización de los diferentes sustratos que tenemos para producir energía. Inicialmente, pues es la glucosa, ¿no? Posterior a la glucosa, por ahí de las 4 horas de ayuno, empezamos a utilizar el glucógeno y después vienen las proteínas y las grasas. Se dice que la lipólisis empieza por ahí de las 8 horas, pero finalmente es importante entre las 12 y las 24 horas que les comentaba, ¿no? Entonces, realmente cuando hay un periodo de ayuno tan prolongado como es este caso, es cuando pues las grasas van a ser sumamente importantes para poder producir energía. Estos ácidos grasos, cuando miden menos de 20 carbonos, van a tender a oxidarse en un organelo de la célula que se llama mitocondria. A esto se le llama beta oxidación. Entonces, para que los ácidos grasos de cadena larga se puedan metabolizar, pues es necesario que entren a la célula y posteriormente entren a la mitocondria. Para poder entrar a la mitocondria, se tienen que unir a una sustancia que se llama carnitina. Es importante que les mencione esto porque es de relevancia para poder hablar un poco respecto a las manifestaciones clínicas y el tratamiento. Entonces, el ácido graso se une al acilcoenzima A, una molécula de coenzima A, y se une a la carnitina, y entonces forman algo que se llama acilcarnitina. Esto se hace a través de esta enzima
y finalmente la acilcarnitina va a poder entrar a la mitocondria en donde se va a separar nuevamente en un ácido graso y una carnitina para poder pues irse degradando hasta formar acetilcoenzima A, que es la molécula que va a entrar al ciclo de Krebs para poder pues producir energía, ¿no? Entonces, esto es a través de otras enzimas que se llaman así coenzima deshidrogenasas, que básicamente son de longitud de cadena específica. Es decir, esto que les platicaba de que son eh, ácidos grasos de 16 o 18 carbonos, pues lo que es la acilcoenzima deshidrogenasa de cadena larga o muy larga van a cortar estos carbonos de dos en dos hasta que pase por todo un ciclo de las deshidrogenasas. Por ejemplo, MCAT corta por ahí de 8, 10 o 12 carbonos, SCAT corta por ahí de 4 carbonos, entonces cada una es longitud específica y va a cortar los ácidos grasos de 2 en 2 hasta que se terminen de formar todas las moléculas de acetilcoenzima A que son o que forman parte de ese ácido graso, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo que es el músculo, el corazón y el hígado son los órganos en donde se lleva a cabo sobre todo este tipo de metabolismo de la beta oxidación. Entonces son órganos dependientes de este proceso para la producción de energía. De hecho, en el hígado, la oxidación de ácidos grasos provee energía para la gluconeogénesis, es decir, en periodos de ayuno prolongado o de estrés metabólico, después de acabarse la glucosa, el glucógeno, el hígado va a utilizar las grasas para tener como los sustratos suficientes para ahora producir energía a través de la gluconeogénesis, que esto es como formar glucosa a través de otras moléculas como son los ácidos grasos. Entonces, esto lo hace a través de los cuerpos cetónicos, que es importante la producción de los cuerpos cetónicos porque también en momentos en donde no hay mucha, glucosa o glucógeno para utilizarse, pues el cerebro necesita de los cuerpos cetónicos para estar funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a identificar? Pues van a ser sobre todo asociados a estos tres órganos y de los datos de laboratorio que vamos a encontrar son la hipoglucemia hipocetósica, puesto que no va a haber producción de cuerpos cetónicos, puesto que no funciona de manera adecuada esta vía metabólica. Vamos a ver acidemia láctica e hiperamonemia. Entonces, también puede haber acumulación de ácidos grasos, nuevamente porque no funciona esta vía de manera adecuada, y esos ácidos grasos tienden a degradarse por otra vía en la cual va a producir unos ácidos que se llaman dicarboxílicos que vamos a poder encontrar en orina. Y el déficit de acetilcoenzima A va a llevar a una menor síntesis de N-acetilglutamato, que es una sustancia que se utiliza para entrar al ciclo de la urea y eliminar el amonio. Entonces es por eso que estos pacientes van a tener hiperamonemia. Entonces, de los trastornos de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, son varios. Aquí les pongo los 6 más importantes. Es la deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa de cadena muy larga, la deficiencia de hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa de cadena larga o ELCHA, la deficiencia de proteína trifuncional mitocondrial o MTP, la deficiencia de carnitina palmitroitransferasa tipo 1 y la tipo 2, que es CPT1 y CPT2 respectivamente, y la de deficiencia de carnitina, silcarnitina translocasa. Entonces, si se fija, esto que les ponía en el esquema anterior, básicamente esto no permite cortar los dos carbonos de una cadena larga de ácido graso. Esta no permite una adecuada utilización de los eh, iones que se producen para la integración hacia la cadena respiratoria. Estos dos enzimas no van a permitir que se lleve adecuada una formación de la acilcarnitina
y una desintegración de la acilcarnitina para que se libere el ácido graso al momento de ingresar a la mitocondria, y esta no va a permitir una adecuada reutilización de la carnitina para volver a ingresar más ácidos grasos a la mitocondria. Todos estos trastornos son autosómicos recesivos, y lo que va a suceder básicamente, pues es lo que ya comenté, va a afectar el procesamiento o el transporte de las grasas hacia la mitocondria para realizar la beta oxidación. Son relativamente frecuentes, tienen una incidencia de 1 en 9.300 en cuanto a general, y Belcat es el más frecuente. Entonces, aquí pongo algunos datos clínicos que son los más frecuentemente identificados. Como les dije, afecta sobre todo a músculo, entonces van a ser pacientes que tienen una miopatía esquelética, hipotonía, dolor muscular, debilidad muscular, rabdomiólisis, mioglobinuria. A nivel del hígado, sobre todo pueden tener hepatopatía transitoria fulminante, pero ya en datos más crónicos pueden llegar a tener esteatosis hepática. Respecto al corazón, pueden presentar cardiomiopatía dilatada o hipertrófica, arritmias cardíacas o incluso muerte súbita. Se habla de que pues, datos de incluso bebés que fallecieron por muerte de cuna pudieran ser explicados por esta clase de padecimientos. A nivel de sistema nervioso, pues el síndrome de Reye es muy frecuente, que es una encefalopatía hepática, somnolencia o letargia, coma, y hay datos específicos de ciertas condiciones, por ejemplo, la retinitis pigmentosa y la neuropatía periférica son frecuentes en el chat y en MTP. Y por ejemplo, la tubulopatía suele ser frecuente en CPT1. Y también estos pacientes pueden tener trastornos gastrointestinales como poca ganancia ponderal, anorexia y síndrome de vómitos cíclicos. Y esto que les pongo aquí también es relevante porque se ha visto que en casos en donde hay mujeres que durante el embarazo tuvieron preeclampsia, síndrome de HELP o hígado graso agudo, puede que sean portadoras de la condición y que pudiera ser un dato que nos haga sospechar de alguna condición si es que llegan a tener un hijo que presente alguna de estas características clínicas, y luego tener este antecedente de que su mamá tuvo algunos de estos datos durante el embarazo, pues puede sumar a pensar en un trastorno de la beta oxidación. El diagnóstico se puede sospechar o detectar de estas condiciones a través del tamiz metabólico, siempre y cuando incluya un perfil de acilcarnitinas. Este tamiz, pues, es igual que el resto, se hace en sangre en papel filtro, pero la determinación se hace a través de espectrometría de masas en tándem, ¿no? Que básicamente, pues, tendría que ser un tamiz metabólico ampliado. Y existen varias acilcarnitinas que podemos identificar dependiendo de la condición. Es el patrón específico de acilcarnitinas. Por ejemplo, en CPT1 generalmente vemos un aumento de carnitina libre, o por ejemplo, en el caso de la carnitina translocasa o de CPT2, a veces pueden llegar a ser indistinguibles en este tipo de estudios. En ácidos orgánicos, que es la determinación de estos ácidos en orina, podemos encontrar ácidos dicarboxílicos, ácido 3-hidroxidicarboxílicos de cadena larga. Entonces, ahora sí que, pues, dependiendo de los hallazgos del tamiz, podemos ir orientando algún diagnóstico. Y esto es en individuos que no presentan síntomas, ¿no? Pues eso es lo ideal durante el tamiz, pero una vez que sospechamos de esta condición, hay que hacer una analítica en la cual consideremos todos estos laboratorios que les pongo aquí. Hay que hacer una glucosa sérica, en donde pues vamos a encontrar la hipoglucemia. Los cuerpos cetónicos se puede hacer a través de un examen general de orina, donde vamos a ver que no hay cetonas en orina. Podemos hacer un amonio donde vamos a ver la hiperamonemia. Las pruebas de funcionamiento hepático, unas transaminasas, vamos a ver hipertransaminemia. Ácido láctico, lo podemos ver tanto en una gasometría y veríamos lactacidosis. La determinación de la CPK, veríamos hipersecaemia. La determinación del lactato, piruvato y cuerpos cetónicos en plasma también se puede hacer. Actividad de estas enzimas que les platicaba, y pues obviamente estudios genéticos que son
pues una prueba confirmatoria de esta condición, al igual que la actividad enzimática. Y respecto al tratamiento, pues aquí básicamente, como les he estado mencionando, lo más importante es evitar el ayuno prolongado. Esto es para evitar el catabolismo endógeno, es decir, la necesidad de tener que utilizar las grasas como fuente de energía, ¿no? Entonces, en ciertas circunstancias, como es momentos donde hay que hacer mayor actividad física, pues entonces hay que dar un insumo mayor de energía, ya sea de alguna fuente de carbohidratos o de algún otro, otro que no sean ácidos grasos de cadena larga, y en casos de emergencia, por ejemplo, en infecciones o en fiebre, ¿no? También en ciertos momentos de descompensaciones agudas va a ser necesario administrar la glucosa intravenosa, pues para, les digo nuevamente, evitar de utilizar estos ácidos grasos como energía. Hay que limitar el consumo de los ácidos grasos de cadena larga en la dieta, sobre todo considerar que representen solo el 10 al 20% del valor energético total, y el resto de los ácidos grasos que sean de cadena media, ya que estos generalmente van a entrar a la mitocondria sin necesidad de unirse a la carnitina, y digamos que se procesan de manera más rápida, ¿no? Todo esto va a depender de la edad y de la severidad de la enfermedad, es decir, pues se va a tener que ir ajustando de acorde a pues cada paciente, a individualizarlo, ver qué tanto tolera de ácidos grasos de cadena larga, de cadena media, dependiendo incluso de la severidad de la enfermedad. Las calorías totales y las proteínas que consumen estos pacientes deben de ser de acorde a la ingesta dietética de referencia para la edad, es decir, siempre hay que tratar que el paciente cumpla con las calorías necesarias, nuevamente para que no sean necesario utilizar las grasas como fuente de energía, y los ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6, que también tienen 16 y 18 carbonos. Es importante incluso en algunos casos suplementarlos. Estos son el EPA, el DHA, el ácido araquidónico, porque estos, como les digo, son ácidos grasos de cadena larga y son necesarios para el desarrollo cognitivo de los pacientes. Entonces, no hay que restringir tanto las grasas. Sí hay que hacerlo, pero no tanto. Por eso les digo que generalmente es un 10 o un 20% los ácidos grasos de cadena larga, porque el paciente los necesita, no los puedes evitar por completo, ¿no? Y en algunos casos también va a ser necesario suplementar con vitaminas liposolubles. Y también en algunos casos es controversial utilizar la carnitina. Por esto se recomienda estar midiendo la carnitina libre para poder ver cuando llegue a ser menor de 10, pues en esos casos llegar a suplementar carnitina. Y por último, les hablo respecto a el tratamiento novedoso que existe para esta condición, que es la triptanoína. Este medicamento, a diferencia del MCT, que también son triglicéridos de cadena media, pero de 8 o 10 carbonos, son triglicéridos de cadena media, pero de 7 carbonos. Entonces, la triptanoína es, al momento de degradarse en la mitocondria, pues no solamente forman acetilcoenzima A, como es el MCT, sino que también forman moléculas de propionilcoenzima A, lo que permite reponer ciertos intermediarios del ciclo del ácido cítrico y proporcionan un beneficio adicional respecto a esto, ¿no? Estos ácidos grasos de cadena media no necesitan carnitina para entrar a la mitocondria, entonces son auxiliares para el tratamiento de estas condiciones, y pues se pueden utilizar para complementar la parte de las grasas que necesita consumir el paciente en su día a día. Entonces, la triptanoína ya es un medicamento que pues está disponible en México, y que pues se ha visto que tiene bastantes eh, beneficios respecto a disminuir la incidencia de descompensaciones en estos pacientes, entre algunos otros. Y respecto al seguimiento, pues van a requerir de un seguimiento nutricional,
hay que estar haciendo perfil de acilcarnitinas, como se puede hacer tanto en plasma como en papel filtro, para estar vigilando los niveles de acilcarnitinas y de carnitina libre. Hay que medir ácidos grasos esenciales para ver si será necesario suplementarlos, al igual que de vitaminas liposolubles. Hay que ver cómo está la CPK y pues dependiendo de las manifestaciones clínicas, el paciente va a requerir de valoración por cardiología, por oftalmo, por neurología, por nefrología, entre otras manifestaciones. Y pues básicamente sería todo. Gracias, doctor Joel. Muchísimas gracias por esta presentación. Sé que es un tiempo un poco corto, ¿no? Y es un gran reto poder explicarlo en poco tiempo, pero Claro. quedó pues más que claro. Y yo tengo una pregunta, nada más breve. Respecto a las mujeres que tuvieron preeclampsia o síndrome de SED, que sabemos que es una de las causas de muerte materna y perinatal, de las número uno aquí en México y a nivel global. Creo que es un indicador muy importante que nos podría ayudar a saber cuántos pacientes, ¿no? Evitando que esto avance o que no sean diagnosticados correctamente, poder tener este seguimiento por medio de las mamás que ya tuvieron este antecedente. Es muy importante. No sé si usted conozca de algún protocolo o alguna investigación específica que esté en marcha acerca de esto. Pues realmente no, pero fuera, digamos, para el caso de los trastornos de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, lo menciono como un antecedente muy importante, puesto que si ya vemos a un paciente que tiene datos clínicos sugestivos de la condición y aparte tiene el antecedente de que su mamá tuvo preeclampsia, síndrome de Gel, etcétera, pues entonces eso nos va a orientar a pensar que se trata de alguna de estas condiciones, pero que específicamente se haga como un escrutinio mayor en recién nacidos, hijos de madres con alguno de estos padecimientos, realmente no. Sí debería de ser y sería algo importante porque realmente, pues, pudiera ser el caso, ¿verdad? Pero desafortunadamente pues no se hace y también pues en el caso del tamiz metabólico ampliado pues tampoco se hace en muchas partes del país, entonces pues se va o se pasa desapercibido incluso cuando hay ese antecedente, ¿no? Porque finalmente no se le hace un tamiz ampliado a esos recién nacidos. Creo que aquí sería más importante hacer el tamiz ampliado en hijos de madres con estos antecedentes. Claro, claro, y lo más importante, como siempre hemos mencionado, que un tamiz, pues, homologado para cualquier niño que nazca en territorio mexicano, pues es su derecho, ¿no? Y Claro, mientras eso pasa, en lo que se homologa el tamizaje y en lo que se está trabajando fuertemente, pues sí es muy importante, como bien usted lo dice, conocer los síntomas y los aspectos que usted ya mencionó, es fundamental, y creo que a esto se le agrega el tema de lo que usted comenta respecto a las mamás que padecieron estas enfermedades que además son mortales, pues creo que ahí poner el foco en los expertos pues sería crucial. claro. Doctor, pues le agradecemos muchísimo el poder encontrar la manera de conocer más este grupo de enfermedades que, como bien lo dice, no son tan frecuentes, ya son más frecuentes de lo que se parece, ¿no? Sí, Aunque pertenezca al grupo de las raras, o así se les conoce, el indicativo es que ya son más frecuentes de lo que parece. Y le agradecemos muchísimo, doctor, y que sea la primera vez, pero no la última. Estaremos sin duda trabajando conjuntamente para poder abordar otros temas también de igual relevancia en cuanto a estas patologías. ok, muchísimas gracias por la invitación y espero que todo haya quedado bastante claro. Sí, Estamos doctor, en por contacto. supuesto. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ustedes también por sintonizarnos. Hasta luego.